Y esto es A Medias, con un invitado especial, el señor Ali Daniels. abogado, codirector de Acceso a la Justicia, nuestro pana acabado de hacer y me dio clases en el IESA anteayer. Sí, o defensor ayer. de derechos humanos. ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy a gusto aquí. ¿Cómo no? Tienes el nombre de mi abuelo, te decía hace rato. Ah, sí. Y me decías que tenía que el... Que el nombre Ali es muy popular Ajá. por una razón poco conocida, ¿no? Que es que el hijo preferido, Juan Vicente Gómez, se llamaba Ali. Y a partir de ahí, bueno, la costumbre cortesana de poner nombres para quedar bien con el poder sale de ahí. Capaz a mi abuelo le pusieron Ali por eso. Es verdad. Es Sí, muy pues mi posible. abuelo nació como en los años 30, por ahí. Recordemos que el primer cardenal de Venezuela se llamaba Ali, José Ali Lebrun. ¿Qué tal? The Que more you know. justamente es de esa época, ¿no? The more you know. Claro, es Bueno, probable. hoy vamos a hablar de la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Que creo que no se debe decir a Venezuela porque la Corte Internacional solamente investiga personas. y acusa a individuos. Correcto. Y la Corte Internacional de Justicia es la que va contra los estados o investiga a los estados. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Primero porque nadie entiende. Nadie entiende. Sí, qué es un la proceso Corte Penal. complicado, Es ¿no? un proceso complicado. La justicia internacional, el derecho internacional es distinto a los procesos domésticos. O sea, no pueden ver la justicia internacional como si fuese dentro de un país. No es igual. Y porque hace poco salió, no fueron las declaraciones, fueron los testimonios De las víctimas. de las víctimas, que fueron horribles, que lo mencionamos creo que en el episodio pasado, Sí. que yo no los terminé de leer. Testimonios de tortura, testimonios de todo tipo de violaciones. Que y incluso les vejaciones. vamos a dejar el link abajo de la investigación, creo que solamente está en inglés, Sí. pero ustedes lamentablemente. buscan el traductor, lo pegan y lo copian y ya, y lo leen. Y Entonces es un tema relevante, ¿no? sí, es un tema relevante. No veo que muchos políticos estén haciendo tanto eco de eso, porque me parece, pero yo creo que le está respirando aquí en la nuca al gobierno. ¿Por qué? Porque Jorge Rodríguez dijo, bueno, yo no me siento a negociar si no levantan la si no investigación de la suspenden Corte la Penal. investigación. Eso es posible. Sí, esto es un tema muy complejo. Efectivamente, no es como uno lo ve en las películas, de que viene un policía, ve un delito, lo investiga, se lo pasa al fiscal, el fiscal después presenta los cargos, ya hace un juicio y hay una condena. Esto es mucho más complicado en la medida en que hay una primera fase donde la relación de la Corte es con los gobiernos. Entonces ahí empiezan las confusiones, porque efectivamente la Corte no juzga gobiernos, sino que juzga personas, pero en las primeras fases donde nos encontramos ahora, sí la relación es con el gobierno. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La Corte no quiere, digamos, su naturaleza es actuar solo cuando es necesario, solo cuando es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque la Corte es muy pequeña, tiene un presupuesto muy limitado y no puede ser el tribunal del mundo. O sea, el mundo está lleno de tragedias, lamentablemente, esa es la realidad. Hay un genocidio en Myanmar, hay guerras civiles en África, hay terribles tragedias en muchas partes del mundo. Entonces, la Corte no puede darse abasto para juzgar todos los crímenes de lesa humanidad que hay. Entonces, ella solamente actúa cuando se demuestra, y esto es lo más importante, que los tribunales nacionales o no quieren o no pueden, porque puede ocurrir eso. De hecho, ha habido casos donde un país ha dicho, yo no puedo, no tengo la capacidad, y entonces le remite el caso a la Corte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente entiende el país que es muy pobre, que está muy limitado, y entonces le remite el caso a la Corte. Entonces, en el caso venezolano, lo que nos estamos encontrando es que el gobierno dice que él no necesita que la Corte conozca de los casos de crímenes de lesa Porque humanidad. ellos lo están haciendo. Porque ellos están investigando y sancionando a los responsables. Entonces, claro, lo que está diciendo el fiscal Khan no es cierto. Y lo más importante es que lo está diciendo utilizando la información que el gobierno le ha dado. En el informe que presentó en noviembre el fiscal Khan, que es demoledor, dice, con la información que me ha dado la Fiscalía venezolana, aquí lo que se demuestra es que hay impunidad, que no hay una intención de juzgar, incluso que no hay la capacidad, porque hay casos, por ejemplo, dice, de todos los cientos de casos que estamos evaluando, solo hay sentencias en el 3% de los casos. Y estamos hablando de casos del 2014 y del 2017. Ya en el informe de noviembre se habla de casos del 2014. Entonces, cuando tienes cientos de casos, que en realidad son muchos más, pero los que se circunscriben la evaluación de la Fiscalía son cientos, y en eso solamente hay un 3% de sentencia, lo que te está diciendo es que lo que está privando es la impunidad. Cuando te dicen además, de esos cientos de casos, 2/3 partes solamente están en la fase inicial. ¿Qué nos está diciendo?
incluso lo más revelador es que hay casos donde, incluso habiendo una condena, esa condena lo que es un disfraz de impunidad. ¿Por qué es un disfraz de impunidad? Porque hay casos como el de el concejal Fernando Albán, donde hay una sentencia condenatoria, pero en realidad esa sentencia lo que hizo fue liberar a los responsables. ¿Por qué? Porque en vez de responsabilizarlos por el crimen que correspondía, que era tortura y homicidio, los condenaron por homicidio culposo. ¿Ok? Y la condena fue de 3 años y medio, que, coincidencia, fue justamente lo que tenían presos en detención preventiva. Entonces, los condenaron, pero esa condena en la práctica se tradujo en la libertad de estas personas. Y además fue solo sobre los que actuaron directamente contra el concejal Fernando Albán, los autores materiales. Es decir, el jefe y el jefe y el jefe del jefe, ninguno de ellos fue juzgado. Y eso es esencial para el fiscal, porque no es solo que condene, sino que además condene al que debió estar ahí y velar porque eso no ocurriese. Porque en Venezuela aparece un funcionario hace algo y el ministro inmediatamente dice, lo hicimos nosotros. Pero cuando es al revés, cuando ese funcionario hace algo malo, nadie aparece responsable, ¿no? Entonces, veamos que el tema de las cadenas de mando aquí es importante. Y ahí, te voy a poner un caso de Maracaibo. Un caso de Maracaibo que el gobierno dijo, aquí eso se demuestra que este caso es un caso donde se condena a los responsables. Un muchacho que fue violado durante las manifestaciones del año 2017. Que eso sonó mucho en Maracaibo. Debo decir, irresponsablemente el gobierno en una comunicación puso el nombre de esta persona, que eso no debió hacerlo, y dijo, aquí hubo condena. Pero justamente ese caso lo que demuestra es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el muchacho señaló a 11 personas. Fueron condenadas 10. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el 11º? El 11º era un supervisor. Ese caso justamente está demostrando que si tú eres parte de las cadenas de mando, aunque seas como un simple supervisor, eres impune. Eres impune. Entonces, por eso es que ahora la lucha del fiscal es decir, mira, es que no me has demostrado que tú estás sancionando los crímenes como el estatuto te ordena. ¿Y cómo te ordena el estatuto? Bueno, estudiando las cadenas de mando y estableciendo la responsabilidad en las cadenas de mando. El hecho de que 9.800 víctimas hayan participado en estos momentos te está diciendo que no es algo aislado, que no se trata de casos, no se trata de la teoría esta del gobierno, es que son manzanas podridas. Claro. ¿No? O sea, 9.800 personas no son casos aislados. Te habla de un patrón sistemático y generalizado, y por eso es que hay que entender que estos procesos, precisamente porque son masivos, tardan tiempo en procesarse, y que dentro de los tiempos de la Corte, aunque yo entiendo para las víctimas, esto es, cada día que no tenga justicia es un día muy largo, pero también hay que entender que los casos para procesarlos requieren tiempo. Y hasta ahora, el caso venezolano ha ido dentro de la normalidad, ¿no? Es decir, se abrió el examen preliminar en febrero del año 2018, se cerró en el año 2021 y ahora estamos en una fase de investigación a la espera de que la sala le dé o no la razón al fiscal de que continúe o no la investigación. Y si se lo da, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el fiscal entonces podrá, ahí sí, presentar un caso finalmente con nombres y apellidos de perpetradores y con nombres y apellidos de víctimas. ¿Ok? Entonces, pero para eso hay que esperar que la sala ahora se pronuncie luego de escuchar los argumentos del gobierno, los argumentos del fiscal y el valiosísimo testimonio de las víctimas. ¿Por qué es valiosísimo? Bueno, primero porque las víctimas, muchas no se enteraron. Es decir, la convocatoria donde la sala dijo, quiero escuchar a las víctimas, la mayoría no. O sea, yo le puedo decir que solamente 3 radios en este país se atrevieron a darle cobertura a esta convocatoria. ¿Ok? Que además les agradezco que lo hayan hecho. Una convocatoria para que las víctimas fueran a declarar. Sí, porque en noviembre la sala dijo, bueno, ahora yo ya escuché al gobierno y escuché al fiscal. Ahora quiero escuchar a las víctimas. ¿Qué dicen las víctimas? Él vino para acá, ¿no? El fiscal vino. El fiscal vino en noviembre del año 2021. Okay. Y abrió la investigación. Y en el 2022, el gobierno se opuso en abril del 22 se opuso a esa apertura de investigación. Entonces, el hecho de que el fiscal haya venido y de manera histórica haya dicho aquí, se pasa investigación, eso hay que recalcarlo, porque hay que entender que en el contexto actual, el que el fiscal haya dicho eso es un hecho en sí mismo histórico, que un fiscal diga, en un país, aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad y nosotros lo vamos a investigar. Eso no había ocurrido nunca antes. O sea, que cuando pasa a etapa de investigación es que ya
afirman de que sí se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Se confirman dos cosas con esa decisión. Uno, lo que tú acabas de decir, ya tenemos elementos para creer que se existen crímenes de lesa humanidad. Y dos, que los tribunales nacionales no están sancionan. haciéndolo. ¿Ok? Que eso es justamente el argumento que ahora se está discutiendo, si esa voluntad existe o no. Entonces, ante esos dos elementos, el fiscal dice, yo considero que debo proseguir la fase de investigación y ahora entonces queda en manos de la sala de cuestiones preliminares darle o la razón al gobierno o al fiscal. ¿Y por qué es tan importante lo de las víctimas? Porque las víctimas no hablan del pasado. Yo quisiera hacer énfasis en esto. Las víctimas no dicen, bueno, mira, en el 2014 a un familiar mío le hicieron tal cosa o a mí me hicieron tal cosa. No. Las víctimas le están diciendo a la corte lo que les pasa a ellas hoy. Es decir, ¿qué pasa cuando una víctima va hoy a la fiscalía y no le hacen caso? O cuando la víctima va a la policía y hace una denuncia y le dicen, si hablas te vamos a hacer esto y te amenazamos y te amedrentamos. O cuando, le puedo poner un ejemplo, unos señores a los que le mataron su hijo, que cada vez que van al tribunal donde está el caso de su hijo, en el archivo le dicen, busquen el archivo de los guarimberos. Eso es revictimizar. Eso es estigmatizar a las víctimas. Y eso pasa hoy. Esto no pasa hace 3 años, hace 5 años. Entonces, por eso es tan importante ese testimonio, porque te habla de lo que ocurre al día de hoy con ella y te dice si hace falta o no que la corte intervenga. Y, por supuesto, la voz de las víctimas es, queremos que la corte continúe con la investigación y autorice al fiscal para que lleve casos ante esa sala. Si eso pasa, o sea, vamos a suponer que pasa lo que todo el mundo quiere, que haya justicia, y pasa a la otra fase. ¿Qué viene después? O sea, es lo que la gente quiere saber, es qué hace la corte. O sea, vamos a suponer que llega al final y todo pasa como debe ser y todo es positivo. ¿Qué pueden hacer ellos contra esos individuos? Sí. Y te paso otra pregunta aquí de contrabando, bachaqueada. ¿Las personas que están en la cadena de mando son igualmente responsables del mismo delito que las personas que lo cometieron? No son igualmente responsables, son más responsables. ¿Por qué son más responsables? Porque, ¿cuál es la diferencia entre el asesinato como crimen del Código Penal venezolano y el mismo asesinato como crimen de lesa humanidad? La diferencia son 2 palabras. Sistemático y generalizado. ¿Ok? Lo sistemático y generalizado implica que eso no depende del autor. Sino que es una orden. Porque es algo masivo. Entonces, al ser masivo y al ser sistemático, porque puede ser o uno o lo otro, es decir, pueden ser 10, pero esos 10 se hacen de manera sistemática. O pueden ser 1000, con lo cual sería generalizado. En Venezuela se dan los 2 supuestos. O sea, hay muchos, es masivo y además de manera sistemática. O sea, hay muchos, pasan demasiado generalizado y sistemático es que es premeditado. O sea, yo lo pienso, es un plan, yo le digo a esta persona cómo actuar. Entonces, imagínense lo perverso de la cosa, porque ahora creo que ya no estamos hablando de supuestos, ya estamos diciendo esto está pasando en el país, de que los jerarcas o las personas que están en posiciones altas tienen órdenes a sus subordinados y van capa por capa hasta que cometen esos crímenes. Y eso es bastante perverso si uno lo piensa, y creo que también es interesante el hecho de que no veo a muchas personas de verdad como tratando con el gobierno como si no fuesen personas que cometieran estos delitos. Solo como para dejarles ese paréntesis ahí. Para completar lo que acabas de decir, es importante entender que a los manifestantes del año 14 y del 2017 se les trataba como enemigos, no como ciudadanos. Esto es importante. Se les llegó a decir terroristas. Al tú decir que el que protesta es un enemigo, como si estuviéramos en una guerra, ¿qué le estás diciendo a los que están haciendo la represión? Esas personas no tienen derechos, esas personas tú le puedes hacer lo que tú quieras, porque y por eso es que cuando se ven los informes que ha habido sobre tortura, no hay una orden particular, porque ese es el tratamiento habitual. Y ahí tú te das cuenta que es una política de Estado. Y más claramente, cuando dicen hay sitios de tortura en Venezuela, eso no depende de un cabo que haya un sitio para torturar. Eso implica que hay una orden que establece que eso sea así. Entonces, en este sentido, cuando la misión de determinación de hechos dijo, en La Mariposa hay un sitio donde se están cometiendo este tipo de delitos, el gobierno debió decir, mira, vamos allá y vamos a ver si es verdad. ¿Qué hizo? No hizo nada. Porque sabían que eso estaba pasando. Entonces, justamente, a partir de ahí tú te das cuenta, aquí no intervienen los mandos bajos, aquí hay una cadena de mando que está actuando y que el Estado, como Estado, está actuando contra los manifestantes como si estos no tuvieran derecho y fueran enemigos como si estuviéramos en una guerra, además. Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, primero decidir lo que hemos dicho. Si
¿se continúa o no con la investigación? Eso no hay lapso, no está un lapso determinado. Esto es un tema con la Corte. Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y cuándo van a decidir? El estatuto no establece lapsos para la mayoría de las cosas. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque habrá casos de 100 víctimas, pero hay casos como el de Myanmar donde se habla de cientos de miles de víctimas. Entonces, ponerle un lapso a todo como si fuera un traje a la medida no puede ser. Entonces, por eso muy inteligentemente quien hizo el estatuto, quienes lo hicieron, mejor dicho, no establecen lapsos porque hay casos muy complejos de cientos de miles de víctimas a las cuales tú no le puedes decir, en 5 días me tienes eso, porque efectivamente no hay manera. El caso venezolano son miles de víctimas, entonces hablar de lapsos no es posible. Entonces, esperemos que en este año, todo el mundo dice, creemos que este año va a haber una decisión. Entonces, si hay una decisión, el paso que viene es que el fiscal podrá, entonces ahí tampoco hay lapso para ello, presentar el primer caso. Como digo, con nombres y apellidos tanto de perpetradores y víctimas. Y luego de presentado el caso, viene lo que muchos temen. ¿Van víctima por víctima? No, pueden ser casos de 100 víctimas o de 1000 víctimas, pero tiene que decir quiénes son, ¿no? Okay. O sea, y a partir de ahí eso tiene unas consecuencias para las víctimas, porque entonces ahí se genera un programa de protección, porque ya entonces están identificadas, ¿no? Y con el caso del perpetrador, en los 2 casos, el fiscal tiene 2 opciones, que es a lo que le tienen miedo a algunas personas en este país, que es que el fiscal puede pedirle a la sala órdenes de comparecencia u órdenes de captura. Y lo pueden, o sea, lo pueden ejecutar. A partir de que la sala apruebe las órdenes de captura que el fiscal le pida, todos los países miembros del estatuto están obligados, incluso aunque estas personas tengan inmunidad diplomática, a aprender a esas personas y entregarlas si a la salen corte. del país. Hay casos, sí, hay casos. Y por supuesto, si están en el país debería entregarlos a la Bueno, corte. pero eso no va a Eso es otro tema. Pero Seguro pasa. Exacto, exacto. Yo confío en nuestro tribunal. Obviamente, pero lo que quiero decir es que ha habido casos. Hay un caso que tiene un nombre muy, muy llamativo, que es un señor que tenía inmunidad diplomática en Bélgica y que había sido vicepresidente del COL, un señor de apellido Bemba. Él, teniendo inmunidad diplomática, fue detenido en Bélgica y llevado ante la corte. Entonces, ahí tenemos un caso, una prueba de que efectivamente la inmunidad diplomática no aplica si está fuera del país. Hace poco vi una noticia de que Sudáfrica dijo que podía detener a Putin porque tenía una orden de captura de la Corte Penal. Si él va para esta... Putin ya tiene desde orden de febrero, ¿no? captura. Tiene una orden de captura, no es el primer jefe de Estado que tiene una orden de captura. El primer jefe de Estado que tuvo una orden de captura de la Corte fue al-Bashir de Sudán. Ok. Ahora Putin. Entonces, otra demostración que aun cuando seas jefe de Estado, no eres exento de esto. Y efectivamente en Sudáfrica ha habido ya una discusión porque hay una reunión de los llamados BRICS, que son estas economías emergentes, y no cumple en Sudáfrica. Y la oposición está diciendo al gobierno, si este señor llega por aquí, tú tienes que meterlo preso. Porque, claro, está presionando. Entonces, la primera reacción del gobierno fue decir, bueno, a lo mejor no salimos, pero el mismo día, el gobierno de Sudáfrica nos quedamos. Con lo cual, creo que ya está descartada la presencia del señor Putin en Sudáfrica. Entonces lo digo porque eso es muy importante. Mucha gente cuando salió esta orden de captura contra Putin, no, eso es simbólico, eso no tiene importancia, eso no va a pasar. Bueno, y tiene una consecuencia práctica. Para Putin, el mundo hoy es mucho más pequeño que para cualquier otro jefe de Estado. Claro, puede venir para acá seguramente. Aquí deberían detenerlo porque Venezuela forma parte del estatuto. Que lo haga es otra cosa. De eso hay un precedente que fue en una cumbre que hubo en Margarita, estando vivo Chávez, donde estuvo al-Bashir y no lo detuvieron. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2010-2011. Wow. Y tenía la orden de captura en ese momento. Él tiene 2, ya estaba vigente la primera. Y ¿al-Bashir sigue vivo? Y se le dijo en su momento, y debo decir que contradiciendo el discurso oficial, porque el discurso oficial es que nosotros colaboramos con la justicia y colaboramos con la Corte. Le dije, bueno, tenemos una prueba objetiva de que eso no es verdad, porque en el caso de al-Bashir no lo detuvieron. O sea que si Putin viene para acá, eso no lo van a devolver. No, se acaba de venir el canciller también, o sea. Sí, claro, eso no. Sí, pero no la va a orden pasar. era para el Putin presidente. y la encargada de lo que sería la LOBNA allá en Rusia. Una señora María Leubova. Pero que, por cierto, otra cosa que demuestra que las órdenes de captura no son simbólicas es que la orden de captura era por trasladar ilegalmente niños de Ucrania a Rusia. ¿Ok? Y tanto la orden de captura ha tenido peso que ya Rusia ha devuelto a algunos de esos niños. Oh Así my es. God. Entonces, ya solo por eso valió la pena Claro. que se dimitiera la orden de captura. Entonces, una vez más, ¿es simbólico? No.
Hay unas consecuencias. Entonces, cuando presenta el caso al fiscal, supongamos que eso ocurra, presenta un caso, ya puede entonces emitir órdenes de captura y órdenes Lo aprueba. De comparecencia. De comparecencia. Sí, lo ¿Qué aprueba. quiere decir? Mira, venga para acá a dar su Preséntate. testimonio. Presenta. Ojo, ha ocurrido. Hay un caso muy famoso de Sudán de un tipo que fue. Dijeron, bueno, me quieren. Él fue para allá. ¿Cuál fue el Tiene que ir a La tuvo- Haya. Fue allá a La Haya, dijo, aquí estoy. Me llamaron, aquí estoy. Y efectivamente, el tipo estaba tan seguro que fue y terminó siendo absuelto. O sea, estaba claro De que no si el era. juicio era correcto, a él lo iban a absolver. ¿Cuál y fue eso lo el que país ocurrió. que creo que el presidente también lo acusaron, que fue con los machetes y hubo un genocidio? Bueno, hay otro caso Somalia. de un presidente No, contra no. el cual se hizo un Que creo que caso eso que fue fue el de como- Kenia. Y el de Fue de Fue el Liberia de Kenia. también. Y el de Kenia, pero después ese caso fue desestimado, ¿no? Y en el caso de Ruanda, que es el Ruanda. caso de genocidio Es el de Ruanda. más terrible, porque es un genocidio, y yo tengo una foto, no solamente tengo una foto, yo, un compañero que trabajó en ACNUR, dio unas clases en la Católica, yo lo invité, él vivió el genocidio de Ruanda. Se mataban con Y fue un machetes. genocidio a Sí, mano. terrible. O sea, recordemos que el genocidio, digamos que todos conocemos, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, fue en masa a través de las cámaras de gases, ¿no? Que justamente se hacían porque en las primeras pruebas que hicieron los nazis demostraron que tú puedes ser el nazi más nazi del mundo, pero Pero les dolía. cuando matas niños, cuando matas inocentes, eso termina afectando. Entonces, las cámaras de gas era una manera de matar sin ver a las víctimas, ¿no? Esto explica mucho de por qué la masificación y por qué se hicieron los campos de concentración. Entonces, en el caso de Ruanda, que no tenían estas técnicas sofisticadas los nazis, lo hacían con machetes. Entonces hay Terrible. fotos terribles de gente hay uno que sobrevivió que tiene todo el cráneo marcado con los machetes porque fue estamos hablando de en Ruanda se habla entre 800,000 y 1,000,000 de víctimas. Entonces que la mayoría de ellas hayan sido a machetes Wow. o con Navaja, cuchillo. instrumentos golpes, de estos agrícolas, de estos con los Ajá. que cortan el Un trigo pico, y un palo, Y al una final- pala. picos y palas. Esas eran las maneras en que mataban. Terrible. Uno dice, o sea, hay que verle la cara a matar 1,800,000 personas con esos instrumentos manuales, ¿no? Y ahí hay que decir que efectivamente se ha juzgado a los responsables y en el caso de la Yugoslavia, que es el caso más exitoso, lo digo porque ese es otro. Aquí nadie va preso, aquí nadie ha condenado. En el caso de la Yugoslavia, que es el caso más exitoso de la justicia internacional, hubo más de 100 condenas. ¿Y dónde ¿Ok? los meten presos? ¿En su país? Entonces, ahí hay acuerdos. En el caso de la Corte Penal, hay acuerdos con Holanda. Pero si hay terceros países que están dispuestos a recibir a los condenados, estas personas pueden cumplir su condena en cualquier país miembro del Estatuto de Roma. Hasta ahora, como han sido pocos, lo han hecho la mayoría en Holanda, en una cárcel que, por cierto, queda bastante cerca de donde queda la sede de la Corte. Entonces, y que les digo, las condiciones de esa cárcel ya la quisiera mucho, ya no digo para estar preso, para vivir en Venezuela. Eso es lo que iba a decir. porque es esas una cárcel cárceles con bastantes son comodidades. bonitas. Yo lo estaba viendo aquí y yo decía, no joda, que hubiesen metido preso en las cárceles de su país, a ver que por lo menos merecen lo... Pero en fin. Y el estado se habla de miles de víctimas, ¿no? Principalmente son víctimas de las protestas, que tanto personas que murieron como que metieron presas, ¿no? Pero también son víctimas de estas operaciones policiales de exterminio de población, las OLP, que Sí. se llamaron, ese tipo de cosas, ¿no? Esto que estás diciendo es interesante y es importante porque cuando hablamos del 2014-2007 pareciera que estuviéramos hablando de algo que dejó de ocurrir, ¿no? O sea, eso pasó y ya parte de nuestro triste pasado. Y para que tengamos una idea, La Lupa por la Vida, que es un programa que tiene Provea junto con el Centro Gumilla, publicó hace un par de semanas que solo en el 2022 hubo 824 ejecuciones extrajudiciales. ¿Ok? De los cuales el 60 y tantos % eran muchachos de 19 a 30 años. Wow. Sí. Es decir, jóvenes venezolanos de barriadas populares, porque ese es otro tema, todos son muchachos de zonas populares. Es decir, es una lucha contra las pobres, es una lucha contra los jóvenes y por eso es que el hecho de ser joven en este país es un acto heroico. Por muchísimas razones, pero entre otras cosas es porque además la represión contra ellos es particularmente aguda, más que con otros sectores de la población. Entonces, en este caso, el tema de la represión
Y el tema de que las víctimas estén hablando justamente incluye estos delitos que son delitos actuales. Porque, como digo, y cualquiera que me escuche sabe que detenciones arbitrarias hay todos los días en este país. Todo el mundo sabe que, tristemente, la tortura no es algo del pasado. Además, hay que decir que la tortura en Venezuela es algo estructural, valga la cacofonía de estas palabras, pero que en todo caso no es algo que se haya extinguido y que las desapariciones ocurren. Basta ver Twitter, donde vemos constantemente denuncias de personas que están desaparecidas. Entonces, en este sentido, lo más lamentable de todo esto es que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no son parte del pasado. Y por eso es tan importante que la Corte hable. Ojo, ha habido una disminución en algunos números, porque este mismo número de ejecuciones extrajudiciales, que es muy alto, ha bajado. El año 2021 fueron 1.400. Sí. ¿Ok? Pero igual, 824 personas es un número escandaloso. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo estos mecanismos internacionales, la Corte Penal, la Misión de Determinación de Hechos, han hecho mella en el gobierno, y aunque ha disminuido, justamente por su propia naturaleza, es como el tema del escorpión, ¿no? Que no puedo dejar de ser lo que soy. Tal ¿no? cual. Entonces, y lo vemos en el caso de estos casos de corrupción. O sea, tanto el gobierno no puede evitar violar derechos humanos, que en los casos de corrupción donde se da la oportunidad única para decir, bueno, aquí vamos a cumplir escrupulosamente todo, no lo pueden hacer porque les es imposible. O sea, ya es incapaz. Es incapaz dentro del al punto Estado que la mayoría de los detenidos de estos actos de corrupción ha sido presentado entre las 48 horas que establece la Constitución. Entonces, si no lo hacen con ellos, ¿qué lo van a hacer con gente que es considerada enemiga porque son de la patria, porque protestan, etcétera? Te quería preguntar también sobre el tema de... Es que me entretengo mucho cuando te escucho. Sí, increíble. Entonces, yo tengo otra pregunta. Le voy a preguntar esto y se me va. Este es un contenido exclusivo de Patreon. Porque la corrupción, hay que decirlo claramente, la corrupción mata. La corrupción mata. La corrupción Yo mata. te quería preguntar eso en el episodio. Si existe la posibilidad, yo creo que a raíz de Venezuela se pudiera aplicar luego en el futuro, no sé si en el Estatuto de Roma o dónde se hace eso, pero la posibilidad de incluir la corrupción como un crimen de lesa humanidad. Si se comprueba, por ejemplo, en el caso venezolano, que la corrupción hizo que millones de personas murieran por falta de acceso a medicina o falta de acceso a alimentos. Sí, lamentablemente todavía no ha habido el primer caso donde eso se haya llevado Pero así. Como dijiste, es muy joven, puede muy pasar. Joven, claro. Hay un literal, que es el literal K del artículo 9, que habla de causar sufrimientos a la población. Y muchos creemos que esa puede ser algún día la vía para llevar casos ante la Corte. Por ejemplo, cuando se dice a los niños del JM de los Ríos que se les quita los antirretrovirales, eso es una condena de muerte. Exacto. Tú no sabes cuál niño va a morir primero o después o de segundo o de tercero, pero tú sabes que a partir del momento que a unos niños que han tenido trasplantes tú les quitas los antirretrovirales, van a morir. Eso es una condena de muerte. Claro. Y a partir de ahí hay dolo. Entonces, todavía la Corte no ha entendido que este tipo de delitos son más comunes de lo que cree y que debe perseguirlos. De hecho, y esa es por eso que lo hablo desde la convicción, porque todavía no ha habido ningún tribunal internacional que haya juzgado responsables por este tipo de delitos. Pero por lo menos en el caso venezolano, el mayor número de víctimas se da ahí. De los, por ejemplo, las personas de la tercera edad que por no poder tener dinero para comprar un Valsartán, les dio una ACV y se murieron. Claro. Entonces ahí tenemos un ejemplo que eso no estoy inventando nada, nada raro, nada así extraordinario. El caso de los profesores de la ULA hace como un año en Mérida fue así. Entonces, eso, causar sufrimientos a la población a sabiendas de que la carestía de una medicina, de un alimento, de un beneficio, de una atención médica, sabías que eso iba a causar y no te importó. A partir de la palabra no me importó, hay dolo. Para ver más, ingresa en patreon.com/amediaspodcast. Yo tengo otra pregunta, porque la gente usualmente no sabe de esto. Y yo tengo una noción porque me dieron clases, si no supiera nada. Porque mencionaste mucho el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es una triste conclusión de la comunidad internacional. ¿Por qué es una triste conclusión? Porque, digamos, el primer tribunal internacional de la historia fue el de Nuremberg, que juzgó a los nazis y después a los de responsables después, paralelamente, estuvo el de Tokio, que juzgó a los responsables en la guerra del Pacífico. Y luego hubo una pausa, pero luego ocurrió lo de la ex Yugoslavia, la limpieza étnica en Yugoslavia y el tema de Ruanda. Entonces ahí se crearon tribunales especiales. Pero las tragedias continuaron. Entonces la comunidad internacional dijo,
nos estamos engañando si creemos que creando tribunales para cada situación en particular vamos a solucionar esto. Hay que crear un tribunal internacional que juzgue todos estos delitos y que sea permanente. Entonces, en el año 98, donde Venezuela, tengo que decir, a diferencia de lo que ocurre hoy, la diplomacia venezolana tuvo mucho que ver en la creación del estatuto, ¿ok? Ahí la embajadora de Venezuela aportó muchísimo a la redacción del estatuto. Se aprobó el estatuto en el año 98 y en el año 2001 entró en vigencia. Tiene más de 100 miembros el estatuto, y esa corte juzga 4 delitos, que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el genocidio y el delito de agresión. ¿Okay? Ese no lo entiendo. El delito de agresión es un delito muy peculiar, pero que es el origen de muchos otros, que de hecho es el origen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? El 1 de septiembre del año 39, Alemania invadió Polonia. Si eso no hubiera ocurrido, todo lo demás no hubiera pasado. O sea, que es como cuando Entonces, Rusia invadió Ucrania. Original. O sea, Rusia invadió Ucrania, eso es agresión. Eso es agresión. Entonces, ese delito es fundamental que estuviera ahí, porque ese delito es el que debería prevenirse antes que los demás. Claro. Es el origen de todo. Y de hecho, en Nuremberg fue uno de los primeros delitos que se estableció como de carácter general en la comunidad internacional, que ellos lo llamaron en aquella época delitos contra la paz. Entonces, esos 4 delitos son analizados por la Corte, y tengo que decir que el tema de la Corte es que esto es un derecho que acaba de nacer. Claro, si dijiste 2001 y que se está creando cosas, se están involucrando. Por ejemplo, anteriormente en Nuremberg no se consideraba la violación sexual, por ejemplo, como parte de un genocidio. Ahora se entiende que sí. ¿Por qué? Porque en la ex Yugoslavia se utilizó, por ejemplo, a mujeres de creencias musulmanas, las violaban precisamente porque sabían que con la violación estas mujeres eran execradas del círculo musulmán y a esa manera afectaban a la población musulmana. Lamentablemente no fue ahí la primera condena, pero ya fue el primer precedente de un caso de esa naturaleza, y en el caso de Ruanda sí se estableció que el delito de violación formaba parte de una cultura de eliminar, de hacer limpieza étnica. Entonces, como ven, esto son cosas que lamentablemente se van incorporando poco a poco. Es un derecho que se está creando y que cada vez más va generando más elementos, ¿no? Y que por eso es que yo entiendo que es muy confuso, pero básicamente lo que tenemos que entender es que en la Corte Penal Internacional lo importante no es el que cometió el delito, sino el que dio la orden. O sea, y de estos por eso 4, hay tanto nerviosismo. Claro, por eso es que lo dice este señor, diciendo que afecta a nuestros principales líderes esta investigación, ¿no? Así es. Justamente él pidió para volver a México a la negociación con la oposición que se levantara esta investigación. ¿Eso se puede hacer? O sea, ¿eso es algo que podría hacer la oposición? No está en manos de ellos. De hecho, tanto no lo puede hacer que ni siquiera el fiscal Khan lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él ya tomó parte, ya él tomó posición. Él dijo, en Venezuela no hay justicia, y como en Venezuela no hay justicia, debe la Corte Penal proceder a la fase de investigación. Entonces, ahorita el que tiene en sus manos la capacidad de decisión es la Corte. Y la Corte no tiene esta potestad de decir, bueno, vamos a sentarnos en México con unos señores claro, a ver... no es político. La Corte no es política. Eso es como que si el gobierno dijera, bueno, si dejan si nos quitan las sanciones nosotros, o si vamos a ponerlo todavía más claro, en la Corte Internacional de Justicia, que es otro tribunal aparte de la Corte Penal Internacional, dijeran, bueno, si en Venezuela hay elecciones libres, Venezuela le revuelven el Esequibo. La Corte dice, yo no tengo nada que ver con eso. A mí yo le diré que el Esequibo corresponde o no corresponde al país que yo considere de acuerdo con lo alegado y probado en el juicio. Yo no tengo nada de político. Entonces, así como en el juicio del Esequibo, nadie está diciendo, quítame esto para obtener esto. En el caso de la Corte Penal, la Corte no tiene nada de político, y yo entiendo que esto es complicado para el gobierno, porque el gobierno todo lo entiende, que todo es político y que todo es negociable. Y en el caso particular de la Corte Penal, eso está fuera de toda discusión. No tienen valores democráticos, no saben que un tribunal actúa independientemente y que no hay algo político alrededor. La justicia no es parte de una negociación política. Exacto, no es justicia. O sea, es por eso uno hace siempre como la analogía, y como que se lo quiero decir a ustedes, porque muchas personas piensan que la Corte y la justicia internacional puede actuar
como si estuviese encima de los estados. Y no es así, porque y esperan que actúe igual como en un país que sirven las instituciones y que te puede decir, mira, te voy a meter preso y ya. O sea, imagínense lo complejo del proceso, que hay tantos, pero tantos estados y tantos líderes y tantos crímenes que se hacen en el mundo como un solo tribunal, que no es gobierno de los demás gobiernos, puede juzgarlos y ser tan rápido como los demás. Pero por eso no hay que desestimarlo. O sea, por eso no hay que decir, no, que la justicia internacional no funciona, que la ONU no funciona, que yo creo que yo no sé si yo he caído en ese punto, pero he dicho como que, mira, no va a actuar igual y no podemos esperar los mismos resultados. Pero es importante y que ellos lo mencionen, que incluso uno de los jerarcas dijo que eso fue algo, porque ellos es algo de Estados Unidos, y que yo sepa, en la CPI no está Estados Unidos. De todos los argumentos, ese es el más risible. Sí, pero ellos no están, ellos firmaron el estatuto. Primero, no, sí lo firmaron, porque estaba Clinton en el año 98, pero Bush II retiró la firma. ¿Okay? Entonces, qué raro, sí, qué raro. Entonces Estados Unidos ni siquiera es parte, pero hay algo más todavía. A raíz de que la Corte investigó los crímenes cometidos en Afganistán, la señora Bensouda, tan criticada en este país... Bensouda era la fiscal que era la anterior fiscal, la señora Bensouda, que fue muy criticada en Venezuela. Yo todavía no entiendo por qué, porque para mí actuó, en todo lo que hizo Venezuela, actuó correctamente. La señora Bensouda inició una investigación sobre el caso de Afganistán y ella fue objeto de sanciones por el gobierno americano y jueces de la Corte también fueron objeto de sanciones por el gobierno americano. Entonces no es solamente que no forma parte del estatuto, sino que además... el gobierno ha sancionado a la gente de la sancionado Corte. a funcionarios de la Corte. Entonces mal puede hablarse de que la Corte tenga, ya no digo buenas relaciones, que no tiene ninguna relación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces hablar de que este fiscal o cualquier otro funcionario está pagado por el gobierno americano o actúa por esos intereses es absolutamente falso. Wow. Yo quería hablar también de estos tipos de crímenes no prescriben, ¿no? ¿Qué significa esto? Para las personas que siempre han escuchado los crímenes. Esto es muy importante porque no esto es una sombra que va a perseguir a los que sean imputados, los va a perseguir por toda la vida, ¿no? Y ya lo vemos en el caso de al-Bashir. Al-Bashir fue presidente del Sudán y a partir de ese momento, en los países que podía ir a muy pocos países en el mundo, y finalmente eso pesó tanto sobre su sombra que terminó siendo derrocado y ahorita está preso en su propio país. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no es cierto que las órdenes de detención de la Corte sean simbólicas, sino que tienen un peso muy grande, porque a partir del momento en que tienes una orden de captura, nunca se va. Ya eres el apestado de la comunidad internacional. Claro. Ya no te invitan a los saraos, ya no eres el que te abrían la alfombra roja para que entres. De hecho... o sea, que Putin no va a volver a ir a una en países reunión. democráticos, recordemos lo que ha pasado en Argentina cuando se invitó al gobierno venezolano. Hubo manifestaciones y al final no pudo ir el presidente de Venezuela porque había manifestaciones para que no viniera. Y eso sin que hubiera ningún pronunciamiento de la Corte, que por cierto, eso es otro elemento. Yo no entiendo. Si aquí el gobierno dice que no se han cometido crímenes de lesa humanidad, porque esa es la posición oficial del gobierno, que no se han cometido crímenes de lesa humanidad y que lo que ha habido es violaciones de derechos humanos y se ha sancionado a los responsables. Entonces, si ellos han actuado también, ¿cuál es el nerviosismo? Porque no además saben. El fiscal no ha nombrado a nadie, no ha dicho nada, no ha mencionado a ningún funcionario como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, el que no la debe, no la teme. Entonces, no deberían estar tan nerviosos si efectivamente lo que ellos dicen es verdad. Entonces no prescriben. No prescriben. No prescriben, es como que se va a quedar para siempre. Para no es como, O sea, lo pueden jugar en 80 años. te Claro. pueden jugar donde sea y que no hay como otra sentencia que pueda eliminarlo. Les puedo poner un caso, el caso de la ex Yugoslavia. La última sentencia se dictó hace 2 años, es decir, casi 30 años luego de los hechos, y la persona fue condenada, el famoso carnicero Bratchik de la antigua Yugoslavia. Entonces, bueno, tardó mucho, sí tardó, pero llegó. Entonces, yo entiendo, y una vez más, yo me pongo no en el papel de los analistas políticos, yo pongo en el papel de las víctimas, ¿ok? Y a partir de ahí viene mi empatía. Es decir, yo entiendo que para las víctimas un día sin obtener justicia es mucho, pero también tenemos que entender que el concepto de justicia no es solamente el que va preso. La justicia hay que entenderla de muchas maneras. Justicia es al hijo de tal señora que dijeron que era un delincuente, eso no es verdad, no era un delincuente. A tal persona que fue torturada, sí, esa persona fue torturada y le pedimos disculpas. El gobierno, el Estado de Venezuela nunca pidió disculpas de nada. Entonces ya el solo hecho de que algún día podamos soñar, como ocurre ahorita en Colombia, donde un general
pidió disculpas por haber cometido violaciones de derechos humanos, eso hay que entenderlo, porque eso es justicia. Y para muchas madres, eso es más importante. ¿Por qué? Porque limpia el nombre de su familiar, de la persona que fue víctima de una ejecución extrajudicial o de una desaparición. O sea, que el gobierno reconozca que ha habido desapariciones en el país, eso es justicia también. Entonces, el hecho ahora de que la Corte haya dicho, yo escucho 8.900 víctimas, ese solo hecho es un acto de justicia. Porque las víctimas por primera vez pueden decir, nos están escuchando en algún Y están tribunal. validando mi experiencia, porque desde el gobierno, desde el Estado dicen, eso no pasó. Entonces te están como haciendo ese gaslighting que lo hablamos en el episodio anterior, como que esto no pasó, y se están validando tu experiencia. O sea, esto de verdad fue un hecho y te estoy diciendo, mira, te entiendo y estamos haciendo algo al respecto. Sobre las víctimas, te quería preguntar, Ali, ¿cuáles que son los pasos para que haya realmente justicia? Es como reparación. Por ejemplo, te voy a poner un caso que a mí me llenó mucho de reparación, para que vean que no todo es meter preso a alguien, que por supuesto hay que pasar por ahí. Yo no estoy diciendo que es que eso no. Lo que estoy diciendo es que esto tenemos que tener una visión mucho más amplia. Tú vas al barrio de Boca en Buenos Aires y de repente tú ves unas plaquitas chiquiticas, ¿no? Como de un material de pseudomármol, donde aparece un nombre y una fecha. Y de repente vas a una calle y hay 2 o 3, y vas a otra calle y hay 1, hay 2. Bueno, ¿qué dicen esas plaquitas? El nombre de una persona que en ese sitio fue desaparecida. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es memoria, porque no sabemos la magnitud de lo que ha ocurrido en este país. Nosotros, los que estamos aquí, que quizás estamos un poquito más informados que otros, no tenemos ni idea de la profundidad de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en este país. Entonces, lo primero es hacer memoria y decirle a la gente, aquí en este país ocurrió esto, esto y esto, y esto tenemos que admitirlo. Y aquí hay instituciones que tienen que admitir su responsabilidad, ¿no? Es decir, la Fuerza Armada tiene que admitir como institución su participación en estos hechos, ¿ok? Y a partir de ahí decir, esto no debe volver a ocurrir. Como dice el informe que se hizo de desaparecidos en Argentina, nunca más. Ese tiene que ser el primer mensaje de memoria histórica y de vamos a reconstruir un país aprendiendo del pasado y no repitiendo los errores del pasado tampoco. Pero para aprender hay que hacer memoria, justamente. Por supuesto. Y aparte de la memoria, hay como 3 o 4 pilares más, tengo entendido. Reparación. Son garantías de no repetición, reparación a las víctimas, que esas reparaciones, por supuesto, ahí hay indemnizaciones. Hay muchas maneras de hacer indemnizaciones, puede ser a través de pensiones, puede ser por pagos únicos. Yo propongo que haya un fondo para las víctimas, que por ejemplo de estos actos de corrupción se cree un fondo para reparar a las víctimas. Además está el tema de la educación, es decir, si de aquí no aprendemos algo, esto es perdido, es tiempo perdido. Por ejemplo, en el caso de Linda Loaiza, una de las cosas que ordenó la Corte Interamericana, Linda Loaiza fue una persona que fue secuestrada, objeto de tortura, y que la Corte Interamericana determinó que el Estado venezolano no la protegió. Entonces, en la sentencia se pide que haya programas de capacitación en las escuelas para sensibilizar a los funcionarios, porque una mujer va en este país diciendo, a mí me violaron, y en muchos casos, lo digo con mucha tristeza, la respuesta es, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste para provocarlo? Entonces, en el caso de los crímenes de lesa humanidad ocurre lo mismo. Es decir, a los funcionarios hay que decirles, aquí, cuando te den una orden, usted tiene el derecho de decir que no. Eso ahorita en Venezuela es un anatema. Entonces ya ahí tenemos un elemento para el cambio, que ante órdenes manifiestamente violatorias de derechos humanos, exista la obligación de negarse a cumplirla. Entonces, como ven, hay mucho que hacer. No es solamente meter preso a los que cometieron estas atrocidades, sino además crear unas fundaciones de un nuevo país, de una nueva sociedad, donde la violencia no sea la solución a la crítica y a la oposición a los mecanismos oficiales. O sea, otra pregunta que tenía era sobre si hay otro proceso o hubo otro proceso de la CPI en Latinoamérica parecido y cuáles fueron los tiempos. Sí, esto es muy importante porque una de las quejas que hay, y además es una queja, como digo, que yo la entiendo, que es que esto va muy lento. Entonces, como digo, el examen preliminar se abrió en febrero del 2018, se cerró en el 2021 y ahora del 2021 al 23 estamos en la fase de pasar a la investigación. El caso de Colombia, el examen preliminar duró 14 años. Hay que explicar por qué eso tenía una razón de ser, y es que coincidió con la apertura del diálogo entre la guerrilla y el gobierno. Entonces la Corte dijo, bueno, mientras haya este diálogo,
yo no voy a hacer nada. Y además, luego de que el diálogo terminó en este acuerdo de paz y que del acuerdo de paz se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, entonces la Corte dijo, bueno, yo ayudo. Entonces la Corte, la señora Bensouda, vino varias veces a Colombia a asesorar a la justicia colombiana a establecer estos tribunales que están juzgando a responsables de crímenes de guerra, en este caso, en Colombia. Entonces, por eso es que duró tanto, ¿no? Entonces, o sea, como ven, tiene una explicación. En el caso venezolano, los tiempos han sido dentro de lo que la Corte, nosotros los hemos comparado con otros casos, y han sido de los tiempos, digamos, normales. No los que uno quisiera, pero son los normales. Otro caso es el de Honduras, que duró también unos años y donde se cerró la investigación. Esos son los casos que ha habido hasta ahora en la Corte. El caso de Honduras, donde se dijo se cometieron violaciones de derechos humanos, pero no tiene la entidad de crímenes de lesa humanidad. En el caso de Colombia se dijo, se ha habido crímenes de guerra, pero en Colombia se está juzgando a los responsables. Entonces, en el caso venezolano, como no hay voluntad, pues esperamos, como será injusticia, que se pase a investigación para que se presenten casos, porque estamos claros que en Venezuela no hay jueces ni independientes ni parciales, y por algo que es fundamental. En Venezuela los jueces no juzgan, sino que obedecen. ¿Cuál es la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos? Las violaciones de derechos humanos pueden ser aisladas, efectivamente puede haber funcionarios que por su cuenta cometen crímenes, pero los crímenes de lesa humanidad se diferencian de las violaciones de derechos humanos en que son sistemáticas y generalizadas. Y además puede haber violaciones de derechos humanos que sean sistemáticas, pero no sean crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, el hecho de que en Venezuela, como está ahorita nuestra compañera, no puede entrar a un ministerio. Eso es una violación de derechos humanos. Okay. Porque ¿Sí? en Venezuela no debe haber un código de conducta, no debe un código de vestimenta. Si un hijo mío, yo lo digo porque tengo 2 hijos, tiene el pelo pintado de rojo, va al Alzheimer, le van a decir que no le van a sacar la cédula, tiene que pintarse el pelo de negro. ¿Qué ha pasado? Eso es sistemático, porque eso no va a ser con mi hijo, eso es con cualquier muchacho que vaya al Alzheimer y vaya con el pelo pintado de rojo, le van a decir, devuélvase. ¿Y qué derecho ¿Ok? viola? El derecho a la identidad. Claro, el derecho a la identidad, porque esa es mi identidad. El gobierno no tiene por qué imponerme una identidad diferente de la que yo quisiera. Entonces, eso es sistemático y es generalizado, pero no es un crimen de lesa humanidad. Porque no son los que están tipificados. Porque no es de lo que está tipificado. En el estatuto. Entonces, en el estatuto hay una lista de crímenes, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, en el artículo 9, donde están el asesinato, la tortura, la desaparición forzosa y tal. Entonces, vemos que es posible que haya violaciones de derechos humanos, pero que si no están dentro de lo que dice el estatuto, la Corte no es competente para O conocer. sea, tienen que ser lo suficiente. O sea, los crímenes que están en el estatuto son muy graves y por eso son crímenes de lesa humanidad, porque van en contra de la humanidad. O sea, que yo me pinte el pelo rojo, que daño en chores, la verdad no siento que vaya en contra de la humanidad. Es derechos humanos, violación de derechos humanos, pues sistemático y generalizado, pero no son violaciones no es de crímenes de lesa humanidad. Bueno, es que ayer vi un tuit, porque ayer fue la Met Gala, estamos grabando el martes, y fue Pedro Pascal con chores. Y el coño, está en la Met Gala, puede entrar con chores y no el Es Alzheimer. verdad, ni el Alzheimer. Sí, además hay una cosa, porque en el caso de las mujeres, por supuesto, como siempre en Venezuela, las mujeres siempre tienen una carga mayor y un peso mayor de prejuicio. Pero en el caso de los muchachos, no solamente es el tema del pelo, sino que yo no sé por qué en la administración pública venezolana hay un odio irracional contra los Bermudas. Sí. Yo creo que es algo militar. Yo no sé cuál es el rollo con los Bermudas. O sea, ¿por qué una persona no puede entrar a una oficina pública? La rodilla número 1, enemiga número 1 Eso del país. es de verdad una de las cosas más irracionales de la administración pública venezolana que yo nunca entendí. Yo creo que debe ser algo, y también tiene que ver con el pelo, militar, porque usualmente en el Alzheimer han estado militares a cargo, y los militares tú tienes que tener el pelo corto, tú no puedes andar en chores, ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo un día que Debe me ser fui a un tema de sacar. disciplina. Yo me fui a sacar el rifle, andaba en una bermudita y me hicieron devolverme. Sí, claro. Y yo andaba en Maracaibo y nadie me llevó, yo andaba en bus, imagínate. Sí, me pasó hace Y- poco por eso. también, en Y enero. yo no joda. Y además eso no es conocer a Venezuela. Es decir, en Venezuela la mayoría de las partes del país son calurosas. Entonces el Bermuda Parte. no es un lujo, ni es una moda, ni es Y tengo calor. una manifestación de atrevimiento. Claro. Es simplemente una prenda práctica. Tenemos que hacer una campaña, que vuelvan las bermudas al Alzheimer. Bueno, yo me vine ahorita Que sí, dejen- ¿por qué? Porque hay calor en Caracas. Claro. ¿Qué te pasa, Caracas? Yo no me mudé para acá para que tú me trates de esta manera. Claro, aquí tenemos el aire prendido, pues si no estaríamos acalorados. Pero no Es sé así. si tener una pregunta para cerrar, porque siento que Sí, qué hemos bueno. hablado bastante, Yo cosas sentí que que tuve una clase de Derecho Penal Internacional, fue increíble. Sí, me alegra mucho porque creo que hace que la gente entienda mucho mejor qué es lo que está pasando. Luego de ese posible caso que abra
el fiscal, o ya sería la corte, ¿no? Que abre el Ya caso. sería la corte, sí. Entonces, si es la corte que abre el caso, ¿qué vendría después? sea, ¿Comparecen sí. estas personas? Van para Bueno, allá. entonces ahí es toda una estrategia. Ahí el fiscal es el que tiene que decir, bueno, yo quiero, como en el caso de Putin, bueno, ir directo contra el máximo responsable, ¿no? O puedo ir contra mandos altos medios y a partir de ahí buscar después ir contra la cabeza. Pero eso ya es una decisión del fiscal. Esto lo llaman el big fish y el medium fish, ¿no? O sea, ¿qué me conviene más? Ir contra ministros, contra altos funcionarios, contra altos cargos militares o ir directamente contra el que tomó todas las decisiones. Entonces, ya eso es una decisión que queda para el fiscal. Y yo quisiera dar un mensaje muy claro, ¿no? Yo entiendo que la Corte para muchos puede ser muy lenta, pero yo sí quisiera ponerlo con una imagen, ¿no? La Corte es una carreta que se mueve muy lentamente, pero no ha dejado de moverse. Entonces, que entiendan que esto está generando todas estas preocupaciones en el alto gobierno, no es de gratis. Y por eso la estrategia del gobierno ha sido retrasar y retrasar. Ha querido ganar tiempo, ha metido cuantos recursos dilatorios ha podido. De hecho, esto que tenemos ahorita es un recurso dilatorio. Porque si el gobierno hubiera estado de acuerdo, pues ya estaríamos presentando casos. Pero con estos recursos dilatorios lo que está es ganando tiempo, tratando de alargar lo más posible lo que nosotros entendemos que es inevitable, y es que la justicia internacional finalmente se pronuncie sobre el caso de Venezuela. Si eso pasa, tendríamos buenas noticias. Bueno, si eso pasa, yo lo primero que diría es que sería para mí un sueño cumplido de decir que en este país se ha hecho justicia alguna vez. Y que también es mucho trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que hicieron todo ese trabajo de documentar, de informar, y porque al final sin esa información la Corte no hubiese podido actuar. Y por eso hay tanta persecución contra Con las las ONGs. Claro. Porque son las ONGs las que han organizado a las víctimas, las que han dado información, las que han transmitido información. Y yo quisiera sacar este tema, aunque sea brevemente, porque se nos se persigue a las ONG diciendo, no, es que hay que luchar contra el lavado de capitales porque las ONG lavan capitales. ¿Ustedes saben cuánto es el monto de la ayuda humanitaria en Venezuela? De toda la ayuda humanitaria de todo el país que manejan las ONG humanitarias. 307 millones de dólares. Eso es el 10% de un caso de corrupción de este país. Caso de corrupción. Pero ¿a quiénes persiguen? A las ONG. A las ONG. Claro. Pero bueno, en conclusión, quedamos a medias. Que por cierto, no les enseñé mis super medias de cocodrilo. Tú sí mostraste tus medias. Mira, Sí, tienes sí. unas medias Mira, finísimas. medias con unos monos. de monito. Es como un chimpancé con un flu. Parece De una- monito. Es un NFT, pero que sí vale algo. así Y es. las mías son increíbles, yo las amo. Las nuestras son de Fun Fan Son de Socks. Fun Fan Socks. Síganlos en Instagram. porque Síganlo tienen y medias les muy voy a finas. decir algo. Porque yo no sé si lo había dicho, pero lo voy a volver a decir. Yo a mi novia le regalaron unas también, ¿no? Son bonitas, pero yo me las puse. Yo dije, coño, pero esto está como raro. Y estas son de algodón. Son ricos. O sea, son ricas, son de buena calidad. Entonces, aquí, vayan, cómpranle a nuestra amiga, a Fun Fan Socks, porque están buenísimas. Les y damos así- el link aquí en Y les la damos el link descripción de abajo y YouTube. también les vamos a dar el link del informe de la CPI. Pónganlo en Google Traductor. Pónganlo y lo leen, Sí. porque es muy detallado. O sea, uno habla aquí en general, pero incluso, si no me equivoco, incluso te dicen los lugares específicos donde empieza el ciclo de tortura. O sea, tipo, este lugar que está aquí, ¿verdad? Porque Sí. yo no lo he terminado de leer, Lo pero único es que no ponen nombres justamente Para para proteger a las protegerlo. Pero incluso cuando estaba saliendo de la clase en el IESA, estaban con mis amigos y me dijeron, mira, yo leí el informe porque muchos de ellos trabajan en ONG y me dijo que aquí empieza. Y pasamos por lugares, aquí empieza y esto lo mencionan y estos lugares. Entonces es muy específico para que vean que es una investigación. Y son casas. Y que son en Caracas, ¿no? casas y una en hay las lugares. Mercedes. Y entonces, para que de verdad esta es la realidad del país que no se habla. O sea, tenemos a uno que está como en la lupa y después como las vértebras, los huesos del país, como que mira, esto es lo que está pasando y es lo que están acusando. Sí, son Y, esos vericuetos, esas bueno, cloacas humanas son que se cloacas humanas. esconden en medio Ujú. del espejismo de la Venezuela que se Entonces, arregló, que no se arregló. sigan acceso a la justicia, Gracias, que tienen un Ali. TikTok, Sigan a Ali. divertido, sigan a Ali en Instagram no sé si te mucho, pero yo lo sigo en Twitter. En Twitter. Tú eres en alto Twitter. tuitero. En Twitter. sí, sí, sí. Twitter, bueno, y sigan nosotros en TikTok, síganos en Twitter y en Instagram y en todos lados. El Y- TikTok de acceso a la justicia es bueno, el es TikTok yo lo divertido, acabo de seguir. aprendes mucho y Ujú. es sencillo, así que síganos Ujú. también. Bueno, bye. Bye.